rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día en que te invocare. Padre de la gloria, en esta noche te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu fidelidad, bendito Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Y en estos tiempos, Señor, pedimos que inclines tu oído, Señor, y atiendas las súplicas de tus hijos, Señor. Sabemos que tu misericordia, Señor, es algo tan innato, que tú bendices, Señor, y estás aquí con justos e injustos, Señor. Pero hoy recurrimos a esa misericordia, Padre, para implorarte, Señor, por este mundo, por cada una de las personas que habitamos en este mundo, Señor. Pedimos esa misericordia. Pedimos, Señor, que inclines tu oído y escuches el clamor de cada uno de nosotros, tus hijos, Señor, en cada uno de nuestros hogares, Padre, levantándonos si es que estamos enfermos, dándonos fuerzas, Padre, si es que estamos tristes, dándonos ese gozo, ese shalom, Padre, si es que estamos caídos, Señor. Que sea esta noche, Padre, un tiempo de inicio de restauración en cada una de nuestras vidas, Señor. Inclina tu oído y escucha el gemir, Padre, de cada uno de nosotros, en cada lucha, en cada aflicción, en cada cosa que te pedimos, Padre. Tu palabra bien dice que nuestras oraciones es en el lugar tuyo, Padre, es allí lo que consume, Señor, es ese incienso que llega ante tu altar, bendito mío, y en esta noche lo estamos pidiendo. Para ti, Señor, sea la gloria y la honra en el santísimo nombre de tu Hijo amado, Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, mis hermanitos, hace unos tiempos les he venido diciendo que estamos equipándonos, estamos echando todo en la mochila. Haz de cuenta que tú eres un paquetico muy especial y que te estás llenando de ese conocimiento, de esa sabiduría para poder enfrentar cada situación que tú tienes en tu vida personal, en tu oficina, en el lugar donde tú estudias, donde trabajas, con tus seres, inclusive con tu hogar, con tus seres queridos. Hace 8 días veíamos que el Señor nos hablaba acerca de los tumores emocionales que impiden que escuchemos la voz del Eterno. Y nosotros a lo largo, cuando recibimos al Mesías, nos han dicho palabras como que tenemos vida eterna, que algunos ya lo sabemos, en qué consiste nuestra salvación, pero también hablamos de una palabra que se nos dice el libre albedrío. Y muchos, inclusive nosotros mismos hemos dicho, pero yo tengo libre albedrío y puedo manejar mis decisiones y lo que yo desee, pues como yo quiero, porque eso fue un regalo que me dio el Señor. En esta noche vamos a aclarar y vamos a tener una serie de aclaraciones en un tiempo para comprender bien también lo que nos han enseñado la gracia y qué pasa con ella. En esta noche, entonces vamos a hablar qué es el albedrío, el libre albedrío, lo que comúnmente o lo que creemos que es. Cuando tú miras el diccionario y tú buscas la palabra albedrío, dice el diccionario, el libre albedrío es la potestad que el ser humano tiene de obrar según considere y elija. Entonces el diccionario nos dice según lo que considere y elija. Pero hoy en esta noche vamos a mirar qué significa el libre albedrío bajo el entendimiento o la perspectiva del Eterno. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, el Eterno dio al hombre la facultad a los seres creados a su imagen y semejanza que somos nosotros, para elegir moralmente y éticamente el destino según desee cada uno en su vida.
Fíjate que es muy diferente a lo que dice el diccionario. En el diccionario dice potestad que el ser humano tiene para orar según considere y elija. Según el Eterno en las Escrituras es su creación hecha a su imagen y semejanza, elegir moralmente y éticamente el destino según cada cual desee. ¿Sí ve la diferencia? Mientras que el uno no habla de la parte moral y de la parte ética, el Eterno, para él, eso es el libre albedrío. Usted puede encontrar en las Sagradas Escrituras muchos pasajes que hablan acerca de la libertad de los hombres, o sea, el libre albedrío. Y cuando vemos, hay hombres que toman el camino correcto, que es el del bien, que es desde el punto de vista de Elohim y la perspectiva de Elohim, pero vemos que también el incorrecto, el mal, el inadecuado, que significa fuera de la voluntad de Elohim. Entonces, el Señor permite que cada uno decidamos, tengamos decisiones sobre cada situación que se nos presente, pero bajo la perspectiva ética y moral. Nos permite decidir, pero el Señor es claro en que cada uno se hace responsable de las decisiones y acciones que tomemos. ¿Sí ven la diferencia? Mientras que en el argot no nos dicen usted se hace responsable, ni captamos eso, ni nos habla de principios éticos y morales. El Señor sí nos da esas pautas. Y antes de entrar en materia y mirar algunos versículos, miremos lo siguiente. Cuando tú y yo conocimos al Mesías Yahshua, o antes lo conocíamos como Jesús, nosotros tan pronto lo conocimos y fuimos a una congregación, una iglesia, nos llevaron a decir frases como te acepto como mi Señor. Nos dicen, ahora tienes salvación, tienes vida eterna y fuiste inscrito en el libro de la vida. Pero fíjese que dijimos frases sin reflexionar el significado de cada una de ellas. Las dijimos, pero no nos pusimos a reflexionar qué significa cada una de ellas, ¿cierto? Porque como que no nos dieron la inducción sobre consecuencias de no seguir haciendo cosas que no debíamos de hacer. Entonces fíjese que no había una conciencia. Y antes de haber hecho esa frase, fíjese que nosotros, la mayoría, tomaban, otros el adulterio, la fornicación, drogas, tantas cosas. Y fíjese que antes del Eterno, antes de decir esas frases, las hacíamos. Y fíjese que tampoco reflexionábamos en las consecuencias que nos traería cada acción que hicimos. Porque no sabíamos el impacto espiritual que tenía el alcohol, las drogas, el adulterio, la fornicación, la brujería, la hechicería, todas esas cosas. No nos sentamos a mirar las consecuencias que esto traería a nuestras vidas. Recibimos al Mesías, dijimos esas frases, pero todavía como que ahí en algunas partes no nos explicaron bien qué significaba y el compromiso de ello. Entonces, fíjese que hoy en día
muchos de nosotros, y puedo decir que la mayoría de los que estamos reunidos aquí, los que nos están acompañando por primera vez o esporádicamente, pues no se han entrado en el conocimiento, pero nosotros llevamos ya años estudiando palabra por palabra de las Sagradas Escrituras. Y si tú quieres también comenzar a estudiar, me puedes escribir en el WhatsApp. Entonces, cuando nosotros decimos, tú eres mi Señor, yo te recibo como mi Señor, quiere decir que yo me estoy sometiendo a la voluntad y los preceptos plasmados en las Sagradas Escrituras. Eso significa. Pero nosotros dijimos una frase y no sabíamos qué significa decir que Él es mi Señor. Entonces, nos dicen que nos dieron ese regalo de la salvación y de la vida eterna. Y tampoco sabemos cómo conducirnos si tenemos ya un regalo de esos. Es más, en la mayoría de las iglesias, cuando éramos cristianos y íbamos allí, nos decían todo sobre la gracia, y para nosotros es nuestro escudo para poder saltarnos la ley. Porque nos dicen, no, tú estás en la gracia. Entonces, la gracia no sabemos, y vamos a hablar también de eso. La interpretamos mal, porque no nos dicen qué significa y cuándo llega el periodo en que termina, y por ello, al no saber todo esto, lo que la pasamos haciendo es infringiendo la ley por falta de conocimiento. Pero hoy, la mayoría de los que estamos aquí ya hemos profundizado, nos hemos entrado más a la palabra, ya hemos escudriñado más la palabra. Entonces, hoy podemos decir que una cosa es lo que veo que está escrito y otra cosa es cómo interpreto la palabra. Vuelvo y repito. Una cosa es lo que está escrito, lo que veo que está escrito, y una cosa es lo que yo interpreto de la palabra. Una cosa es lo que vemos que sucede alrededor de nuestras vidas, y una cosa es el raciocinio que yo hago de lo que veo, lo que interpreto de lo que veo. Son dos cosas diferentes. Y voy a ampliarme un poquitico más para que me entiendan. Vamos a tomar el ejemplo de David. David era un niño, un muchacho más o menos entre 13 y 15 años, el cálculo en la historia. Y resulta que él se encuentra en una situación donde el rey Saúl, que era el rey de Israel en ese tiempo, junto con su ejército, están frente al campamento de los filisteos. Los filisteos se hacen aquí, el rey Saúl se hace aquí en un monte, donde se podían ver frente a frente, se hace en un monte, cada uno de ellos, y se preparan para una guerra. Esto tú lo encuentras en 1 Samuel capítulo 17. Lo voy a resumir para no leerlo porque es muy extenso. Entonces, fíjese que llega un momento en que los hermanos de David, los 3 hermanos mayores, están allí con el ejército de Israel para pelear la batalla contra los filisteos. Su padre, Isaí, lo envía a él allí al campo para que mire cómo están sus hermanos y le envía una pequeña provisión. Cuando llega allí David al campo, ve que un gigante de 2,90 metros de altura comienza a instar, a decir palabras inadecuadas frente al ejército de Israel y al rey Saúl, que en ese tiempo estaba. Y David, siendo un muchacho, hace una pregunta. Le dice a su hermano y a unos de los que están ahí en el ejército, ¿qué le darían si derrota a ese gigante?
Y vemos la respuesta. El hermano Eliab, era el mayor, se enojó con David por preguntar eso. Entonces, si nos damos cuenta, estaba aquí David con el ejército, que eran miles de Israel, y el mismo rey Saúl, y aquí estaban los filisteos. Pero David, aunque estaba con todos ellos en el mismo campo de batalla, todos estaban viendo un gigante, todos estaban viendo la misma situación. La perspectiva de entendimiento de David fue muy diferente a esos miles, y siendo un muchacho. Entonces, ¿por qué David vio de manera diferente? Razonó de manera diferente lo que estaba viendo. Y porque esos miles de soldados que estaban en un campo, inclusive el rey Saúl, veía era temor y angustia. El mismo escenario, pero cada uno pensaba diferente. Y la respuesta es la siguiente. Dependiendo de los principios y valores que haya en nuestra mente, así será nuestra manera en que interpretemos las cosas que ocurren alrededor de nosotros. Voy a repetir. Dependiendo de los principios éticos y morales que haya en nuestra mente, así percibimos las cosas que vemos. Podemos estar en una situación difícil, miles de personas, 10 personas, 50 personas, pero la perspectiva de lo que está viendo cada uno, en su mente, la razona. Cerramos el micrófono, por favor. La razona cada uno dependiendo de sus valores éticos y morales. Entonces, David, si nosotros miramos, fue instruido dentro de la palabra. Y la decisión que tomó David la había podido tomar Saúl, la había podido tomar cualquiera de esos miles que estaban ahí frente a la batalla. Pero David tomó una decisión porque sus principios estaban basados sobre la Escritura. Su albedrío, la óptica moral y ética estaban basados sobre las Escrituras. Y de ahí nosotros vemos que a raíz de que David vence a Goliat, se empodera con la fuerza del Eterno, vemos que pasa a ser el rey, vemos que condujo a Israel a batallas de victoria, vemos que se somete al Eterno. Entonces, vemos que aunque estemos todos en un mismo lugar, cada uno puede tomar decisiones muy diferentes, pero las decisiones que yo tome, el Señor dice, tome las decisiones que usted quiera, pero las consecuencias tú las acarreas. Entonces, tenemos la libertad para tomarlas, pero también tenemos la responsabilidad de las decisiones que yo tome. Y si hoy miramos nuestras vidas, muchos de nosotros hemos cargado con decisiones muy fuertes por no saber qué es el libre albedrío, porque él se basa en decisiones son éticas y morales. Entonces, la reacción de David fue muy diferente al Saúl y miles de soldados que estaban allí. Entonces, cada decisión está influenciada por la crianza de nosotros, por la formación moral, el sistema de valores internos, la cultura, el entorno familiar, mi familia, y la parte moral que nos da el Eterno. Todos nosotros
estamos influenciados por eso. Entonces, mi albedrío depende de todas estas circunstancias. Ahora sí leamos un pasaje en el cual el Eterno lo dijo clarito. Quiero que vayamos todos a Deuteronomio 30 y vamos a leer del 19 al 20. Deuteronomio 30 y vamos a leer del 19 al 30. Muy bien, voy a leerlo por ustedes. Dice así: a los cielos y a la tierra llamó los por testigos, ¿sí? Al cielo y a la tierra. Hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahweh tu Elohim, entendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es la vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que yo juro Yahweh a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. El Señor ahí al pueblo les dio a escoger: escojan la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Ahí viene el albedrío, cada uno escoja. Pero miren lo que hizo el Señor antes. Vamos a mirar porque el Señor es astuto e ingenioso. Cerramos los micrófonos, por favor. Dani, ¿podemos cerrar los micrófonos? Dice, entonces vamos a mirar. El Eterno, antes de decirle esto, saca al pueblo de Egipto. Y nosotros ya hemos visto por qué lo saca. Saca al pueblo de Egipto porque el pueblo estaba contaminado, con crianzas inadecuadas, una formación moral pésima, no habían principios morales, la cultura se habían asimilado al paganismo, el entorno familiar se había debilitado porque era pueblo esclavo, entonces no había tiempo de enseñarle a sus hijos. Entonces, ¿qué hace el Eterno? Saca al pueblo de Egipto, lo lleva a descontaminarse allí en el desierto y luego les entrega la Torá y les dice: aquí están los principios morales y éticos míos, porque su palabra es su mente. Aquí están. Aquí están las bendiciones y las maldiciones de lo que tú elijas. Albedrío. Si tú escoges obedecer, bendiciones. Si tú escoges apartarte de mí, hay consecuencias, pero tú decides. Y lo voy a leer a favor de ustedes. Escríbelo allí. Está en Deuteronomio 1, del 34 al 39. Y dice: y oyó Yahweh la voz de tus palabras, y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, las escrituras hablan claramente que desde el momento en que salen hasta que van a entrar a la tierra prometida, pasó la generación que había salido. ¿Por qué? Porque era una generación que estaba contaminada con una formación moral inadecuada, unos principios éticos inadecuados, asimilación de una cultura, un entorno familiar debilitado y no había moral. ¿Se dan cuenta tan espectacular? ¿Por qué los saca, los descontamina, les entrega ya que están bien la palabra, les dice: aquí está, tú decides, pero muestra las consecuencias? Y dice: de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. ¿Sí ve? Ya le está hablando a una nueva generación,
porque la generación que venía de Egipto no tenía principios ni éticos ni morales. Y continúa diciendo, excepto Caleb, hijo de José, él la verá, y a él daré la tierra que pisa, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Yahweh. También contra mí se airó Yahweh por vosotros. ¿Quién está hablando ahí? Moisés. Y le dice el Señor, tampoco tú entrarás. Josué de Nun, el cual sirve, él entrará, anímale, porque él hará heredar a Israel. Entonces, fíjese que Caleb y José estuvieron todo el tiempo, todo el trayecto, desde que salieron de Egipto hasta que iban a entrar en la tierra, al igual que todos esos miles. Pero ellos veían, igual que todos, la situación, pero la óptica y el razonamiento era muy diferente a los demás. Porque su albedrío estaba soportado en la voluntad del Eterno, es decir, sus decisiones estaban alineadas con lo que el Señor había entregado. Y producto de eso, los bendijo y les dio heredad. Entonces, el Eterno tuvo que desarraigar esas costumbres de ese mismo pueblo. Allí en el monte Sinaí, Él les demuestra su mente y su parte moral, su santidad. Porque eso es su palabra, la mente. Entonces, hoy podemos entender que los mandamientos no son complicados, mis hermanos. Son preceptos de ética y moral para la convivencia con el Padre y con nosotros. Tan hermoso es que Él decide, pero también mostró y dice, la responsabilidad de lo que tú decidas, las consecuencias, es tu responsabilidad. Entonces, nosotros viendo de que tuvo que pasar una generación, entregarle nuevecitico a la nueva generación, la importancia que es de enfocar a nuestros hijos desde niños en las decisiones basadas sobre la Escritura. Porque si el niño sabe tomar buenas decisiones cuando sea adulto, su albedrío tendrá el direccionamiento de las Escrituras y habrá siempre bendiciones. Hoy, desafortunadamente, mis hermanos, nos enfocamos en un buen colegio, que no es malo, es bueno, hermanos. Pero nos enteramos, a veces es el nombre del colegio, pero no nos ponemos a mirar los principios éticos y morales que les están dando. Nos preocupamos porque tenga todo lo material. No digo que es malo, pero nos enfocamos en eso y no en los principios éticos y morales que deben tener nuestros hijos, porque eso sí es importante para las decisiones del futuro. Desafortunadamente, a la mayoría de nosotros no fue así, por las situaciones, porque a nuestros padres tampoco les enseñaron. Pero fíjense lo que hizo el Eterno, los saca y él mismo allí en el Sinaí comienza como un buen papá a enseñarles. Primer mandamiento, segundo mandamiento, tercer mandamiento. ¿Te das cuenta? Principios éticos y morales. Fíjense que hoy, el jueves creo, enviamos a los papitos de los niños lo que Disney está promocionando. Las películas que esa empresa está promocionando tan terribles para nuestros hijos. Valores de rebeldía encaminados al caos a nuestros niños. Entonces, tenemos que preocuparnos, así como el Padre lo hizo durante ese tiempo en el Sinaí, porque tomáramos unas buenas decisiones, un correcto albedrío basado en su palabra
en nuestros hijos. La palabra dice en Proverbios 22:6, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Te das cuenta? Por eso yo al comienzo hice unas preguntas. Realmente cuando recibimos al Mesías como nuestro Señor o a Jesús como decíamos, ¿sabíamos que la frase tú eres mi Señor? No, ya no lo sabíamos, hermanos. No lo sabíamos, no teníamos la conciencia. ¿Por qué? Porque seguíamos pecando. No nos explicaron bien eso. No cogieron la palabra como él la estudia y decimos, no, espérate, así no es. Amar a él es obedecer su palabra como lo hizo el Mesías. Y sentarnos y estudiar y trabajar en esa santidad, en ese caminar a llegar a cumplir. No nos explicaron bien esa tarea, pero nosotros sí podemos la replicar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos. Hoy, hermanos, si estamos en la obediencia y tratando de cumplir su palabra con el mayor esfuerzo, o sea, haciendo la voluntad de él y muriendo cada uno de nosotros, tú y yo hemos entrado a la tierra prometida. Porque cuando yo acepto decir, tú eres mi Señor, hago tu voluntad y no la mía. Mis decisiones, mi albedrío, se basan en los principios éticos y morales de la Escritura. No como antes, fumaban, tomábamos, hacíamos tantas locuras y no reflexionábamos. Pero hoy que conocemos la Escritura, tenemos que reflexionar en nuestras decisiones porque ellas tienen consecuencias. ¿Y dónde están? En la palabra. Buenas y malas. Entonces, hoy estamos en la tierra prometida. Y lo único que desea el Eterno es que no suframos más. Ya estamos en la tierra prometida. ¿Cuándo? Cuando Él realmente es mi Señor en mi vida y me someto a su voluntad. ¿No puedo? No puedo. ¿Sí puedo? Sí puedo. Entonces, mi albedrío está soportado en principios éticos y morales. Su amor es tan grande que aunque nos equivoquemos, Él nos ama y está ahí. Pero las consecuencias sí continúan, mis hermanos, porque Él lo dijo, aquí te pongo, elige. Entonces, yo quiero que en esta noche, tú donde estás allí, hagan lo siguiente. No abras los micrófonos, dilo allí en tu casa, di tu nombre, yo voy a decir el mío. Hoy, Amanda Ramos, tomo adecuadas decisiones basadas en la palabra, no por mi tradición familiar, no por mi cultura, no por mis decisiones, no por lo que yo piense, no por lo que yo crea, sino me someto a la palabra del Eterno. Así tenemos que decirlo, mis hermanitos. Mis hermanitos, con el amor más grande que les tengo, les digo, hoy tenemos que obedecer. Cuando nos desviamos de sus mandamientos, que únicamente son preceptos éticos y morales de convivencia, no es más. Estamos viviendo un camino sin Él. Pero yo entro a la tierra prometida, como Caleb, José, como David, con beneficios de bendición, cuando mis decisiones las someto bajo su palabra. Entonces, eso es el libre albedrío, basado en principios éticos y morales. La pregunta es, ¿por qué un creyente hoy es infiel?
sea hombre o mujer. Sencillo, porque él no es, porque Mesías no es su Señor. Porque donde Mesías fuera su Señor, su albedrío estaría sometido sobre principios éticos y morales ante el Señor y ante su esposa o su esposo o sus hijos. Adonai no es su Señor. Por ejemplo, nos invitan a comer y hay un menú de todo. Y nosotros ya sabemos que hay cosas que no podemos comer, pero las comemos. Ay, yo tengo el albedrío. Claro que lo tienes, pero entonces no es tu Señor, porque la decisión no fue basada en un principio ético, no moral, ético, porque la palabra dice que no podemos. Ahora, si me dicen qué jugo escoger, piña o lulo, pues eso no es libre albedrío, porque ahí no tiene una influencia de principios éticos y morales. Me estoy dando a entender que es el libre albedrío. No son todas las decisiones, yo tengo libre albedrío para jugo de piña o mora. No, eso no tiene que ver nada el albedrío, porque el soporte son principios éticos y morales. Que soy adúltero, eso sí es un principio. Que soy la moral, como la describe el Señor, estoy desviada. Entonces ahí me desvié del albedrío por el mal camino, el bien o el mal, como dijo el Eterno. Una persona que toma decisiones con miedo, un alto porcentaje de sus decisiones no van a ser ni éticos ni morales porque tiene temor y por temor desvía sus principios. Mientras que una persona que toma decisiones bajo la honestidad, sus principios, su albedrío está basado sobre la escritura, porque la honestidad. ¿Nos estamos entendiendo qué significa el albedrío? Por ejemplo, ¿quién no ha ido a un restaurante y está llenísimo? Y queremos que nos atienda a mi familia y a mí primero. Y buscamos la ocasión o el huequito por donde meternos y que nos atiendan rapidito. Si todos tienen la misma oportunidad, si ve, todos tienen la misma oportunidad, pero lo que él está viendo, sus principios están desviados, porque no hay ni ética ni moral. Todos los demás tenemos la oportunidad, porque nos basamos en que es mi familia y soy yo y primero ellos y los demás. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Que resume la palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, donde todos respetáramos la fila, quitáramos esos pensamientos de que yo primero y mi familia para comer y sentir, no pasarían las cosas que vivimos. Entonces, volvemos a lo mismo. Las decisiones que yo tome afectan en un futuro y en generaciones. Esas decisiones afectan mi vida en un futuro y a mis generaciones. El Eterno siempre sabe qué decisiones nosotros vamos a tomar. Siempre, porque Él lo sabe todo, pero ¿sabe qué? Él no condiciona nuestras decisiones, Él deja que las tomemos. ¿Por qué? Porque es que nosotros ya hemos caminado en un conocer. Y aquí me quedo un poquito. Y lo he venido diciendo. Si ya sabes algo de la palabra, aplícalo. Si ya entiendes algo de la palabra, aplícalo. Porque no podemos, hermanos, continuar, como les digo, siendo unas bibliotecas. Sí, yo ya sé el libro de Daniel, sí, yo ya sé el libro de Apocalipsis, sí, yo ya me leí los mandamientos, sí, yo ya sé. Y comienzan a replicar las historias. Sí, sí, es que se llamaba no sé qué, y sí sabía. Pero de ahí no aplicamos. No sirve.
El discernimiento nos lo da el conocimiento. Tener una decisión de albedrío nos lo da la palabra. Y de mis actuaciones, de mis decisiones que yo tome bajo el conocimiento, como dijo el Señor, o bien o mal, escoge. Entonces, Él ya sabe las decisiones, pero no nos condiciona. Porque Él desea que nosotros mismos, bajo la óptica que estemos viendo, razonemos qué es bueno y qué es malo. Descontaminó ese pueblo. Tuvo que pasar una generación porque Él dijo, Él pensó y lo dice su palabra. Y lo acabamos de leer en Deuteronomio. Esa generación no era la adecuada para entregarle una Torá llena de vicios, de cosas. Espero a la nueva y comienza, claro, desde los padres, desde el momento en que sale a trabajar en la moral, en la ética. Eso es la Torá. ¿Para qué? Para que cuando entraran a la tierra prometida, no es que se iban a enfrentar con gigantes, con nefilí, con pueblos hostiles, otra vez lleno de costumbres, y que cuando entraran allí tuvieran definido la parte ética y moral para que las decisiones fueran únicamente ¿qué? Bendiciones. Nos dio a escoger y nos da a escoger el Eterno. Pero cada uno de nosotros sabemos, Él lo dijo, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, porque mis acciones y decisiones impactan a mi generación. Amanda Yahweh tu Elohim, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti. Entonces, hoy tú puedes escoger quiénes son tus amistades. Hoy tú puedes escoger con quién decides andar. Pero si ellos, sus decisiones no son basadas en la Escritura, ¿qué buenos consejos te pueden dar? ¿O qué resultados buenos puedes tener? Hoy podemos elegir con quién me caso. ¿Cuál es la persona con que quiero estar? Pero si, dijo el Señor, si el yugo es igual, seguro, hermanos, que vamos a tener dolores de cabeza. Si es una persona que vemos que no le nace someterse al Eterno, vamos a tener problemas, porque sus principios éticos y morales no están basados en la palabra. Hoy podemos elegir los negocios que quiero tener, buenos o malos. Negocios donde pisoteo al prójimo o negocios donde soy equitativo. Hoy podemos elegir en esta noche y todos los días si obedezco su palabra o no la quiero obedecer. Pero el Eterno nos da esa libertad, escoge, pero ten en cuenta que hay consecuencias, bendiciones y maldiciones. Mis hermanitos, es un tiempo en que yo debo decidir. Yo no puedo seguir siendo el mismo si ya he escuchado la palabra. Yo no puedo ser el mismo o la misma si ya sé los mandamientos. Yo no puedo ser el mismo y la misma en continuar transgrediendo porque quiero mis decisiones. Claro, lo puedes hacer, pero cada uno es responsable de las consecuencias de ese albedrío que tomemos. Es un tiempo en que tenemos que reflexionar. Es un tiempo de no ser solo oidores, sino hacedores. Es un tiempo de mirar
con lupa nuestro mundo y nuestro alrededor bajo las escrituras, no lo que siento. Porque hablamos una vez de las decisiones de los sentimientos, ¿se acuerdan? Que Satanás es sutil y coge esas decisiones inadecuadas de nosotros y se vuelven pie de tropiezo para nuestras vidas. En esta noche hemos entendido que el albedrío no es escoger qué ropa me pongo o qué ropa no me pongo. Si quiero ir a pasear o no quiero ir a pasear. El libre albedrío es la decisión de valores éticos y morales en lo que yo decido y las consecuencias de lo que decido. Eso sí es el albedrío, porque lo dice la Escritura. Y el Señor lo mostró así: decide, aquí, conmigo o sin mí, pero bendición o maldición. Es un tiempo, mis hermanitos, en que nos levantemos en oración, en que si hay ataduras por decisiones inadecuadas, es un tiempo en que tenemos que romperlas y decir: basta ya. Por ejemplo, basta ya, Amanda, de hacer esto, porque va a repercutir en tus hijos y en tu vida. Basta ya, Amanda, de seguir pensando en esto que va en contra de la palabra, porque tendrá consecuencias buenas o malas en tu vida y en tus generaciones. Es un tiempo de decir: basta ya, Amanda, de ser tibia, de que sé que hay cosas que no debo hacer y continuar haciéndolas. Vamos a cerrar nuestros ojitos allí, mis hermanitos, y vamos a pedirle al Señor direccionamiento. Cierra allí tus ojos donde estás. Apártate, desconcéntrate de lo que está alrededor tuyo. Estamos en la presencia del Eterno. Y levántate y dime esta noche: Padre de la gloria, Señor, primeramente te pido perdón, Padre, por mis decisiones tan inadecuadas, Señor, porque tal vez algunos de nosotros aún llevamos a cuesta el peso de esas decisiones, Padre. Te pido perdón, Señor, por ello, pero hoy en esta noche, Señor, te pido que, Padre, cortes toda maldición en mi vida y en mis hijos y en mis generaciones, por mis malas decisiones, Padre, por mis actuaciones inadecuadas frente a la ética y la moral de tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a caminar en tus preceptos, a mirar tu palabra como la mente tuya de santidad, Señor. Ayúdame, Señor, a tomar decisiones, que mi albedrío sea enfocado en decisiones asertivas, adecuadas, conforme a tu palabra, Señor, para obtener y entrar a esa tierra prometida, Señor, donde dice tu palabra que obtengo bendiciones, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta noche, Padre, porque aún nuestro caminar se ha desviado, Señor. Aún la emoción, las decisiones son basadas en mis sentimientos, en mis emociones, en lo que estoy pensando, en mis faltantes, en alrededor, en lo que piensa, en las costumbres de mi familia, en mi cultura, Señor. Padre, no quiero tomar decisiones basadas en ello. Hoy soy nueva criatura, Señor. Y quiero tomar decisiones basadas en la mente tuya, la cual está plasmada en la Escritura, Señor. Que mis decisiones en este tiempo me encaminen, Señor, a la bendición, a prepararme para tu venida, Señor, a no alejarme ni a desviarme ni a la derecha ni a la izquierda. Ayúdame, Señor, porque te amamos, Padre. Te glorificamos y te bendecimos, Señor.
Yo te pido, Señor, que cada familia, si está hoy librando, Señor, batallas en su hogar, en la estabilidad de su pareja, en la parte económica, en la rebeldía de los hijos, en la parte financiera, Padre. Guíanos, Señor. Guíanos, Padre. No dejes que nos desviemos, mi Señor. Ayúdenos a traer a la mente tu palabra para tomar las decisiones y no basarnos, Padre, en nuestras propias decisiones. Señor, en esta noche bendecimos a cada uno de los que estamos aquí. Bendecimos cada familia, nuestros hermanos en Colombia, en Estados Unidos, en Miami, en Chile, Señor. Ayúdenos, Señor, sea usted siempre la luz en nuestro caminar, Señor. Que su palabra, Padre, penetre en nuestros corazones. Bendito mío, esto te lo pedimos en el santísimo nombre del Hijo amado, nuestro Yahshua HaMashiach, y el poder del Ruach HaKodesh. Amén.